pusieran atención a lo que quiero preguntarles o decirles. Independiente de lo que nosotros pensemos, independiente de lo que nos diga la religión, nos diga el ateísmo, nos diga cualquier corriente filosófica, hay dos cosas que son inevitables, hay más, pero quiero mencionar dos nomás. Dos citas divinas que usted no podrá eludir, ni yo tampoco. Hay dos citas, dos convocatorias a las cuales usted, ni yo, ni ningún ser humano le podrá decir no. Usted lo pueden invitar a reunión y lo ha dicho varias veces, no puedo ir, no quiero ir, tengo muchas cosas que hacer y, como dicen algunos, tengo un trámite. Y muchos por ese trámite no escuchan la palabra y no se convierten nunca. Pero esta cita, esta convocatoria, usted no le va a poder decir que no. Y esta cita es la muerte. Cuando la muerte lo llame y lo cite, usted no va a poder decir no estoy preparado, necesito más tiempo. Nadie. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Está establecido. Dios ya estableció el día de su muerte y de mi muerte. Pastillas más, pastillas menos, controles médicos más, menos, que no estoy en contra de eso, pero va a llegar el momento en que Dios lo va a citar a través de la muerte y ese va a ser el día en que nosotros vamos a partir. Jóvenes, enfermos, sin ninguna dolencia, con todos los exámenes al día, con la presión, pero así de lolo, como le dicen algunas personas, sin colesterol, va a partir. Porque esa cita con la muerte es inevitable. Pero hay otra cita divina en la cual usted, si no es creyente, va a tener que estar. Y es el día del juicio final. Y todos serán convocados. Todo pecador, toda pecadora que no ha confiado en el Señor Jesucristo será convocado. Habrá una cita divina al tribunal más alto que existe en el universo. Esta es la Corte Suprema Celestial. Cuando las personas hoy día, ¿verdad?, están en juicio y les parece algo malo, no están de acuerdo con el veredicto, acuden a la Corte Suprema. Esa es la más alta. Pero hay una superior que está por sobre todas las cortes, y es la Corte Suprema Celestial. Se acerca el día del juicio. El juicio final. El juicio del día, el último día del hombre frente a Dios. Y será inevitable. ¿Usted sabe lo que le va a pasar a las personas que rechazan constantemente el Evangelio? ¿Usted sabe qué le acontecerá a aquellas personas que constantemente rechazan la verdad de la palabra de Dios? Usted está pensando, oye, ¿qué va a pasar con estos asesinos en serie que hacen tanto daño? No se saldrá ningún ser humano con la suya. Pero vamos a leer en la Biblia en el tiempo que tenemos. No va a ser mucho, va a ser casi la introducción de aquel día en que cada ser humano, y si usted no se ha convertido al Señor, tiemble. Si usted no se ha convertido al Señor, escuche con seriedad la palabra de Dios. Es solemne. Escuchar el Evangelio no es para decir, oh, que estuvo lindo el mensaje y no me afectó en absoluto. La predicación del Evangelio es algo que nos confronta. Es algo que nos debiera hacer pensar tanto a los creyentes para tener compasión por aquellas personas y orar fervientemente por su conversión. Hermanos, cuando hay alguien enfermo, las alarmas se disparan, oremos por tal persona porque está enferma. ¿Y quién dice oremos porque se va a la condenación? ¿Quién de nosotros pone eso y dice oremos porque si esa persona se muere, irá a la condenación? No podemos predicar enviando a las personas que no son salvas a la condenación sin sentir, hermano, compasión por ellas, por las familias, por los seres queridos. Y esa es nuestra preocupación. Esa debiera ser la pasión por la cual predicar el Evangelio. Yo quisiera tenerla. No soy el mejor expositor, hermanos. Tengo muchas falencias. Pero al tomar el pasaje de hoy, yo quisiera que sea el Espíritu Santo con su ayuda que uno lo haga hablar. Y no sean las palabras de uno, sino la voz del Espíritu Santo. Ese día está predicho en la palabra de Dios.
está anticipado, este mundo está girando, ¿verdad? Y hablan del movimiento de traslación, de rotación, pero este mundo gira para una gran colisión con la ira de Dios. Este mundo está girando para enfrentarse al día final. Y este día está descrito en la Biblia, en el Apocalipsis, en el capítulo 20, en el verso 11, donde vamos a leer ahora. Por favor, léalo, siga la lectura. No será un estudio, no podría, no tengo la capacidad, pero sí algunas verdades fundamentales y con la ayuda del Señor poder exponerlo. Quiero decir, si antes, algunos puntos. Algunas personas le temen al Apocalipsis, no les gusta leer, les da miedo. Dicen un libro muy confuso y es muy contradictorio porque ¿qué significa Apocalipsis? Revelación. O sea, significa que si yo lo leo, Dios me está revelando algo. Es más, hay una bienaventuranza en el verso 3 para quien lee públicamente el Apocalipsis, porque cuando dice, mire, capítulo 1, verso 3, capaz que me salga un poco del tema, pero en beneficio de la comprensión quiero hacerlo. En el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 3, dice, bienaventurado el que lee. Pero no se refiere al que lee particularmente el Apocalipsis, lo que debieran hacer. Si no lo han hecho, los invito a leer el Apocalipsis. Pero aquí dice bienaventurado el que lee públicamente. Hay una bendición especial para aquel hermano que lee públicamente el Apocalipsis en una asamblea. Y nosotros tenemos temor. ¿Qué dice después? Bienaventurado el que lee, ¿verdad? Pero mire, bienaventurados ¿quiénes? Los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué más? Y esto es lo que nos falta. Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el hermano que lee públicamente el Apocalipsis. Bienaventurados ustedes si escuchan esa palabra. Pero más bienaventurados no solo oír, sino que guardar. ¿Qué significa guardar? Obedecer. Eso es lo que nos falta. Nos encanta oír. Somos oidores, pero olvidadizos de la palabra. La palabra, uno es bienaventurado, es feliz, es dichoso cuando oye y obedece. Por lo tanto, hay una bendición especial para leer y escuchar el Apocalipsis. El Apocalipsis fue escrito por Juan. Después del apóstol Pablo, el apóstol más prolífero en escribir fue el apóstol Juan. El apóstol Juan escribió su evangelio, escribió 3 cartas y escribió el Apocalipsis. Juan fue uno de los últimos apóstoles que murió. Dicen algunos que tenía alrededor de 90 o 100 años cuando él falleció. Por causa de su testimonio, él fue llevado cautivo, fue llevado preso a una isla que se llama la isla de Patmos. Ahí estaba desterrado. Eso ustedes lo pueden leer en el capítulo 1. En ese lugar, Dios le mostró una visión. Le habló. Él vio al Señor Jesucristo glorificado. Y cuando lo ve, cae como muerto a sus pies. Porque cuando la última vez que él estuvo con el Señor, en la cena pascual, él se recostó en el pecho de Jesús. Y él fue el que le preguntó al Señor, Señor, ¿quién es el traidor? Lo vio en la cruz, sangrando. Lo vio cómo los demás se burlaban de él, que meneaban la cabeza, estiraban la boca, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Así lo vio, desamparado, clamando por sed, por agua, tengo sed. Y el gesto más humanitario del ser humano fue darle vinagre. Y él tomó vinagre y se lo probó. Pero ahora ve a Jesús, sus ojos como llamas de fuego, su pelo como cabello blanco como la nieve, sus pies como bronce bruñido, de su boca, dice, salía una espada. Esto no es literal. Está hablando de la sabiduría, el pelo del Señor, de su santidad.
Sus ojos como llama de fuego, todo lo escudriñan. Yo los miro a ustedes, yo no sé lo que piensan. No sé lo que hay en sus corazones ni en sus mentes, pero los ojos escrutadores del Señor miran y atraviesan todo. Su palabra es como una espada aguda que penetra, y cuando lo ve, cae como muerto. No tenía esa, ¿cómo decirlo? Esa visión del Señor. Cuando uno tiene una visión correcta del Señor, lo que Él es, uno tiene una correcta visión del mundo. Y Él cayó como muerto. Y ahí el Señor le entrega estos mensajes a las 7 iglesias, ¿verdad? Que terminan en el capítulo 3. Quiero dar 3 recomendaciones si alguien quiere leer el Apocalipsis, que son necesarias. Ustedes si buscan comentarios bíblicos van a encontrar que uno lo interpreta de una forma y otros de otra. Nuestra postura es una postura futurista de interpretación del Apocalipsis. Es decir, las cosas que están escritas del capítulo 6 hasta el capítulo 19 y en adelante son cosas que van a ocurrir. Porque la otra línea, y esto es para que los hermanos que estudian, hay una postura preterista, pretérito, pasado. Dicen, no, Juan escribió cosas que ya pasaron y era para animar a la iglesia de ese tiempo. Y todo ocurrió hasta el año 70, cuando Jerusalén fue destruida y los romanos arrasaron con la ciudad de Jerusalén. Entonces Juan mira en retrospectiva, no es futuro lo que está diciendo Juan, todo es para atrás. Y esa es la postura que van a tener algunos. Nuestra postura como asamblea, digamos, de lo que creemos nosotros, es futurista. Esto va a ocurrir, esto no ha pasado todavía. Entonces, cuando yo me acerco a leer el Apocalipsis, tengo que tener esta consideración, tengo que leerlo exegéticamente. ¿Qué significa exegéticamente? Muy simple, significa que yo tengo que leer la Biblia no poniendo mis pensamientos en ella, sino extrayendo de la Biblia lo que el Espíritu Santo quiso decir. No le pongo. No digo, mire, es que el Señor me habló y me dijo que yo tenía que decir esto. Yo comentaba con los hermanos ahora, se ha cambiado una frase. En la Biblia, cuando un profeta iba a hablar, decía, así dice el Señor. Hoy día la gente dice, así me dijo el Señor. ¿Y cómo sé yo que el Señor le dijo eso? ¿Cómo sé que tuvo ese sueño? ¿Cómo sé que tuvo esa revelación? No puedo comprobarlo. Sin embargo, por eso nosotros, y como he dicho, a mí me encanta, el mejor ruido en esta asamblea es el ruido de ojer la Biblia. Cuando ustedes abren su Biblia. Porque ustedes pueden comparar y decir, mire lo que dijo ese caballero, yo no lo veo aquí. Y pueden preguntar. Por eso abran sus Biblias, léanlas. Comparen lo que dijo esa persona. No se impresionen por la forma en que una persona habla. Una persona puede hablar barbaridades y de manera muy bonita. Y a lo mejor no dijo nada. Hermanos, un consejo, analicen lo que dice un hermano. Puede que diga no algo correcto, pero lo dijo bien. No debemos impresionarnos por la oratoria. ¿Está en la Biblia lo que dijo? ¿Es realmente cierto? Pero es que citó la Biblia, sí, pero Satanás también andaba con una Biblia debajo del brazo cuando tentó al Señor. Tírate de aquí abajo porque escrito está. Los falsos profetas también usan la Biblia. Entonces es exegéticamente, es decir, yo miro lo que está aquí. Miro el contexto histórico. ¿Qué significa eso? ¿En qué año se escribió? ¿Por qué Juan escribió a estos hermanos estas cartas? ¿Quién gobernaba en ese tiempo? La iglesia, mensaje a la iglesia en Éfeso. Mire, Pablo le escribió una carta a la iglesia en Éfeso. Y el Señor también le envió una carta a los efesios. Pablo le escribió una carta a los colosenses. Y dice que ahí había que leerla a los hermanos en la iglesia en Laodicea. Por lo tanto, los colosenses también, los de Laodicea también tuvieron acceso a la carta de los colosenses. Y ahora el Señor le envía una carta a los de la Laodicea. ¿Por qué el Señor le dice, ustedes son tibios y no fríos ni calientes? Porque había en esa ciudad de Laodicea aguas tibias, que a la gente le hacía vomitar. Entonces, por eso hay que conocer el contexto histórico para entender algunas cosas de la palabra de Dios. Para leer cualquier libro de la Biblia, hermanos, y en especial el Apocalipsis, tienen que transformarse en historiadores.
uno tiene que estudiar la historia para poder entender. Pero lo siguiente es que hay que interpretarlo, y esto es lo que más me gusta, cristocéntricamente. Una lectura bestiacéntrica, que pongo la bestia como centro, y que uno dice, ¡oh, aquí es la bestia! Y está preocupado de la bestia o de las bestias del capítulo 13 del Apocalipsis. No me produce nada, porque el mensaje central del Apocalipsis no son las bestias. Algunos le dan más importancia al dragón que al cordero. Y el cordero de Dios es el que está en todas las páginas de la Biblia. A algunos les gusta el 666, andan preocupados, oye, ¿qué es el 66? Yo no sé. Y la gran Babilonia representa qué sistema, la Iglesia Católica. El anticristo es el Papa, o el personaje principal del Apocalipsis y de toda la Biblia es el Señor Jesucristo. Él es el Señor de la historia. Entonces, cuando leo el Apocalipsis, tengo que pensar, ¿qué quiso decir Juan a la gente de ese tiempo? Después que determino eso, digo, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Y dónde está Cristo aquí en todo esto? Y Él es el personaje, lo digo con respeto, el personaje central. No el anticristo, no Satanás, no la gran Babilonia. Todos esos elementos son elementos periféricos que están alrededor de la persona central, que es el Señor Jesucristo. Si no lo han buscado, vean cuántas veces en el Apocalipsis aparece el Cordero. El Cordero. Capítulo 20, verso 11 del Apocalipsis. El juicio del gran trono blanco. Sabemos que Juan está en el cielo, ¿verdad? Subió al cielo en el capítulo 4. Tuvo una visión en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Esas no son las cosas que van a suceder. Las cosas que van a suceder, porque el apóstol Juan es subido al cielo y el Señor le dice, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y las que sucederán después de estas están en el capítulo 6 en adelante. Entonces, Juan está en el cielo, ve un montón de cosas en el cielo, trata de describirlas. Él usa un lenguaje simbólico. Él ve a Dios y no puede describirlo. ¿Cómo se describe a Dios? Él ve el cielo y esto, hermano, y Juan se encontró con un tremendo problema. ¿Cómo describo algo que está en el cielo, pero no tiene comparación en la tierra? Entonces habla de un dragón. ¿Juan creía en los dragones? ¿Existían los dragones? No. No existían los dragones. Él no creía en la mitología. ¿Pero por qué dice eso? Porque un lenguaje figurado para hablar de Satanás. Habla de serpiente antigua. Satanás es una serpiente, no es una serpiente. Pero actúa como tal, se le llama así. Entonces, no es que Juan pueda tener una comparación. Cuando uno quiere, ¿verdad? Dice, oye, mira, y no tiene cómo comparar. Dice, mira, es como redonda, así como una pelota. Dice, ¿cómo? Ya, entonces se imagina. No, es un color, ¿cómo? Hace como un color anaranjado. Pero Juan dice, ¿con qué comparo lo que veo en el cielo con lo que está en la tierra? No lo puede comparar, entonces usa ese lenguaje. Y ve varias cosas. Y una de las cosas que ve, que lo impresiona, tiene que haber tomado su pluma, porque esto que escribió lo escribió después. Él lo vio y después lo tradujo en este libro. Escribe, le dijo el ángel, pero mire lo que dice el verso 11. Y vi, y hay tres frases que llaman la atención. Un gran trono blanco. Mire, esta predicación se podría ocupar de estas tres cosas, de estas tres palabras. Gran trono blanco. Y estaríamos, para terminar la reunión con esas tres palabras. Vi un gran trono blanco. ¿Qué más vio? Al que estaba sentado en él. O sea, vio un trono y vio al que estaba sentado en el trono. Delante del cual, el que estaba sentado en el trono, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vio un trono y vio al que estaba sentado en el trono. ¿Qué más vio? Los sujetos
que van a ser enjuiciados. ¿Quiénes van a estar ahí? Mire cómo los describe Juan. Y vi a los muertos. Cadáveres, no, personas que han resucitado. Grandes y pequeños, de pie, ¿ante quién? Ante Dios. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios. Pero vamos a ver que Dios es la persona de su Hijo, porque el juicio lo va a hacer el Señor. Grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Por lo menos, ¿cuántos? Lo mínimo, 2. Y otro libro fue abierto, y aquí se especifica, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ¿quiénes? Siguen mencionando, los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, hay un registro gigante donde Dios está hablando de que Dios, no pensemos que hay un libro, es un registro que Dios tiene de los hechos de cada ser humano. Pero ¿dónde va a guardar tanta información Dios? Hoy día los chips, los microchips, los nanochips y todo lo que... ¿Cuánta información guardan? Y lo hace el hombre, y Dios, el Creador. Es que esto es sorprendente. Los seres humanos serán juzgados de acuerdo al registro que Dios tiene de sus hechos, de sus obras. Lo que usted olvidó y yo olvidé de pecados pasados van a aparecer ahí. Serán frescos. Aquello que yo no quiero acordarme, porque tengo amnesia conveniente, me acuerdo de lo que me conviene, va a salir a la luz. Serán juzgados por las cosas escritas en ese libro. Son el libro de las obras, por así decirlo. Pero cuando hablamos de obras son los pecados. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados. ¿Qué dice después? Cada uno. Es un juicio universal, pero particularmente e individualmente será juzgado, y quiero decirlo ahora, cada persona que no ha conocido al Señor. Yo no voy a estar ahí. Yo no voy a estar ahí. ¿Porque soy mejor que eso? No. Porque yo me convertí al Señor. Y si usted, hermano o hermana, es creyente verdadero, no tenga temor, usted no estará ahí. Estarán las personas que no han creído en el Señor Jesucristo. Pecadores perdidos, no salvados, no regenerados. Y si alcanzo, vamos a ver la clase de pecadores que van a estar ahí. Y se lo anuncio al tiro para que después lo podamos analizar si es que alcanzado. Los Hitler, sí. Los que han dado muerte a tanta gente, sí. Los malos, sí. Todos los sanguinarios. Los que se rebelaron contra Dios. Que si pudieran lo escupen en su cara, hoy día lo harían. Sí. Pero van a estar los indecisos. Los que dijeron un día me voy a convertir al Señor y no lo hicieron nunca. Y estarán todas las personas religiosas que fueron a una iglesia y tampoco se convirtieron. Esa es la convocatoria. Y nadie va a decir, no puedo. Fueron juzgados cada uno. Cada uno. Según sus obras, según sus hechos, según sus pecados. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, y aquí aparece ahora el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿a dónde? Al lago. El Señor nos ayude en la presentación de su palabra. Juicio del gran trono blanco. Si ustedes leen el capítulo 4, y espero que lo hagan, no ahora, aparece por primera vez, no la primera vez, la segunda vez. Me explico porque estudié un poco el tema, pero mire, un poco del trono. Acompáñenme. En el capítulo 1, el trono de Dios está en todo el Apocalipsis. Capítulo 1, verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia
Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante de su trono. En la Biblia, en el Apocalipsis, el trono lo invade todo. Más de 40 veces creo que aparece en el Apocalipsis la palabra trono. Síganme al capítulo 22, que es el último capítulo del Apocalipsis. Dice en el verso 3, verso 1, capítulo 22, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía de él. ¿De dónde? ¿Y de qué más? Porque el trono lo comparte Dios con su Hijo. Verso 3. Y no habrá más maldición. ¿Y el trono de quién? Y el Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. Capítulo 1, capítulo 22, el trono. La autoridad máxima es Dios, no el presidente de ninguna nación, por muy poderosa que sea. En el capítulo 3, Juan le escribe, o el Señor le escribe a una iglesia. Veamos. Creo que es necesario, al menos si no alcanzo a tocar el tema, y si ustedes lo permiten, y el Señor también, lo podría tomar el próximo domingo. Capítulo 3. El último mensaje a una iglesia. El Señor siempre le ofrece una promesa a un vencedor. Dice en el verso 21, al que venciere le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono, un trono del Señor. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se dan cuenta? El Hijo comparte el trono del Padre. Lean el capítulo 4 y es impresionante la cantidad de veces que habla del trono. Y el capítulo 5. En el verso 1 del capítulo 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, que es el Señor Jesús, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu y he aquí un trono. Lo primero que le llama la atención es un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Qué había en el Apocalipsis? Un trono y uno que estaba sentado. ¿De qué habla el trono? No es un mueble. No nos imaginemos un gran trono blanco, que es un mueble grande, un trono gigante. Está hablando de la autoridad. Y antes que Juan empiece a describir todas las atrocidades que van a suceder con los juicios de Dios en esta tierra, cuando se abran los sellos, ¿verdad? Va a haber una serie de cosas. Cuando se toquen las trompetas, juicios, y finalmente las copas de la ira de Dios. Antes que ocurra eso, Dios le dijo, el Señor le dice a Juan, mira, quiero que te quede algo claro, el que está por sobre todas las cosas. Esas son causas penúltimas, pero la última causa de todo soy yo. Aquí está el trono. No hay autoridad superior a la mía. Lo que pase acá abajo, aunque crean que está en descontrol, que se salió de las manos, no es así. No es Roma la que gobierna, no es Satanás el que se impone, no es ni la bestia ni el falso profeta el que gobierna las cosas, soy yo. Un trono establecido en el cielo. Hermanos, si nosotros tuviésemos esa comprensión de que nada se ha salido de control de las manos de Dios, nosotros no nos desesperaríamos. ¿Por qué usted se desespera y por qué yo me desespero cuando se me salen las cosas de control? Y empiezo a buscar, llamo y busco redes porque quiero que se solve, porque no estoy consciente que es Dios el que ha permitido las cosas en nuestra vida. Por eso se encienden las alarmas. Si tuviéramos, no, Dios está ahí. Mire, y dice un trono establecido. Dios ha establecido algunas cosas. Cuando dice que está establecido es incambiable, inamovible. Cuando Pablo predica en Atenas y llama a su audiencia al arrepentimiento, dice, ustedes arrepiéntanse porque Dios ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia. Ya está establecido. En el calendario de Dios dice, este día es el día del juicio. Juicio del gran trono blanco. Está establecido. Nadie va a cambiar la fecha. Nadie va a decir, posterguémoslo. Aquí dice, se postergó la audiencia. Aquí Dios va a decir, está establecido. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Es inevitable. Nadie va a evitar el día de su muerte. En absoluto. Nadie. Porque Dios lo estableció. En el calendario divino, el día de mi muerte está establecido. No voy a vivir un minuto más ni un minuto menos. El salmista dijo, mis tiempos están en tus manos. Daniel, hablándole a Belsasar, el gran rey de Babilonia, le dice, y al Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. Nuestra vida está en las manos, no del médico, está en las manos de Dios. Y cuando Dios haga esto, dejamos de existir. Ve el trono y ve a quién está sentado en el trono. El trono no está vacío. Y leímos el Apocalipsis, ¿y quién sigue sentado en el trono? Dios. Pasó Roma, ¿no es cierto? Roma desapareció como imperio. Desaparecieron los reyes, desaparecieron los imperios. ¿Y quién siguió sentado en el trono? Dios. Dios no cambia. Dios no le entrega su trono a nadie. Y eso debe darnos tranquilidad, hermano. Aunque parece que, ¿para dónde van las cosas? ¿Saben para dónde van las cosas? Van para el plan final que Dios dijo. Si no van a cambiar, hermanos. Ningún presidente va a cambiar nada de las cosas que hay. Ningún sistema va a mejorar nada. Dios dice, tiene que pasar esto y va a pasar. ¿Por qué? Porque Él está establecido, sentado en el trono. Dios es el que pone y quita reyes. Lo hemos visto. Personas que han pasado años, que han querido no salirse nunca de su trono, nunca salirse de su silla. Pueden estar 40 años, 50 años si quieren, pero va a llegar alguien que los va a destituir. ¿Pero quién va a destituir a Dios? Nadie. Hermano, esa es la tranquilidad que tenemos que tener nosotros. Que Dios está en su trono y va a terminar en su trono y nadie lo sacará de esa autoridad. Juan está en el cielo. Me dice, vi un trono, un gran trono blanco. Grande. Todo lo que de Dios es grande, imponente. No voy a fijar en esa frase. Pero el trono habla de un trono. Este es un trono de juicio. Un juicio que Dios va a establecer y va a hacer con cada persona. Y blanco porque lo que va a regir ese trono es la santidad absoluta de Dios. Aquí no me puedo comparar con nadie. El estándar es la santidad y la justicia de Dios. Yo no llego a eso, estoy condenado. Sé que yo soy mejor que este otro, sí, pero no llegas a mi estándar. Entonces Dios los convoca y Dios los cita. Y nadie va a decir que no. No voy a entrar todavía acá. Mire, vamos a Romanos, el capítulo 2. Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. ¿Para qué? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuándo es el día de la ira? Juicio del gran trono blanco. Cuando una persona escucha el Evangelio y tiene un corazón duro y no tiene un corazón arrepentido, está atesorando ira para ese día de la ira. Verso 16 del capítulo 2. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué vas a juzgar? ¿Tiene secreto usted en su vida? Dios los conoce. Va a juzgar por Jesucristo los secretos. Y si Dios va a juzgar los secretos, ¿no va a juzgar lo que es evidente? Lo que los demás conocen de nosotros. Los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Capítulo 10
de Hechos. Y aquí con esto voy a terminar. Hechos 10. Está predicando en la casa de Cornelio y en el capítulo 10, verso 42, dice Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dios ha puesto un juez. Dios ya designó al juez. Dice que tiene un varón designado. Acá cuando quieren ver un tema, dice, tienen un juez con dedicación exclusiva. Ya está designado el juez, sí. Está establecido el día, está establecido el trono, está establecido el juez. Y el que no va a poder faltar va a ser usted. Usted que hoy día le dice no al Señor, usted que dice no, después me voy a arrepentir, no, es que todavía no, usted, si no se convierte, tendrá que comparecer ante este trono. Quiero preguntarle, ¿se alzó alguna voz aquí? ¿Hay algún reclamo? ¿Hay un recurso? ¿Hay una corte de apelación? Yo no sé nada de abogado, faltó Panchito aquí. Pero las personas cuando no están de acuerdo con lo que determina un juez local, dicen, no, yo voy a recurrir a la corte de apelación. No, yo voy a apelar porque se equivocaron, porque miren, aquí no hay corte de apelación. ¿Hay un abogado defensor? ¿Hay alguien que esté defendiendo al pecador? No hay abogado defensor. No hay corte de apelaciones. El juez está y tiene todas las evidencias. Tiene el cárdex con el nombre de cada uno, por así decirlo, con su expediente. Y nadie dice, ni se atreve a levantar la mano para decir, Señor, ¿puedes revisar mi caso, por favor? ¿No habrá alguna equivocación en tu veredicto? ¿Habrá otra persona que tenga el mismo nombre y apellido que yo y hay algún problema? Eso pasa acá. Aquí no hay ningún error. No hay nada que rectificar. La sentencia será estricta, inflexible y justa. Vi un trono y al que estaba sentado en él. El que está sentado acá dice ahí que es Dios, pero yo entiendo que es el Señor Jesucristo el que va a presidir acá. Porque él mismo dijo en Juan capítulo 5, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo del Hombre. A lo mejor uno podría esgrimir, bueno, Dios me va a castigar, pero Él es santo, Él no está en la tierra, Él no sabe de tentaciones, Él no conoce lo que es el pecado, Él no sabe cómo son los seres humanos. No, el que va a estar sentado va a ser uno que estuvo acá y conoció la miseria del ser humano, que conoció sus tentaciones, no conoció el pecado experimentalmente, pero vio sus consecuencias en los demás, que lloró cuando supo que su amigo Lázaro había muerto. Nadie puede decirle, sí, no, tú no estás calificado. Él, el Hijo del Hombre. Y Dios le ha dicho a su Hijo, tú juzga a través, o yo a través de ti. Y son convocados los muertos. Una gran persona, una gran cantidad de personas estará convocada. Y como digo, nadie puede decir, porque hay gente que no va cuando los llaman. Nos llaman, dicen, los citan y no van. ¿Ya? Y después vuelven a citar y no aparecen, hasta que al final dicen, hay una con arresto. ¿Ya? Entonces, si no se presenta, lo vamos a tomar preso. Ahí la gente va. Aquí es la primera convocatoria y todos tienen que estar. Los muertos. Y voy a terminar. ¿Por qué se llaman así? ¿Son cadáveres? No. Son personas que han resucitado. Y este es otro tema de la Biblia. Hay algunos que no creen en la resurrección. Sobre todo el evolucionista. El que cree en la evolución le encanta saber que salimos de no sé de dónde. Y porque no hay Dios, pues entonces mejor no le doy cuenta a nadie. Por eso estas personas prefieren ante salvar a un ser humano y salvar a su mascota, prefieren a la mascota.
porque no le rindo, no hay rendición de cuentas, no existe Dios, evolucionamos, no hay Dios creador, por lo tanto no tengo a quién rendirle cuentas. Pero esas personas están equivocadísimas. Y lo que lo que impera es el pensamiento de la palabra de Dios. Entonces los muertos, personas que murieron en algún momento. Aquí están todos los seres humanos, desde Adán hasta el último día que han vivido en esta tierra, que no se arrepintieron de sus pecados. Todos, no falta nadie. Ahí no hay ningún creyente, hermanos. No hay ninguna condenación para quienes, para los que estamos en Cristo Jesús. Y si está dudando, revise si realmente se convirtió al Señor. Porque no habrá ningún creyente ahí, solo inconversos. Entonces, una persona murió y va a resucitar. Vamos a resucitar los creyentes. Esa resurrección se llama resurrección para vida. Y los inconversos van a resucitar en una resurrección que se llama resurrección de condenación. Y si ustedes leen Daniel, dice que esas personas van a resucitar para vergüenza eterna. Persona murió, cementerio, tumba, su cuerpo. Personas que dicen, voy a ver a tal persona al cementerio, no la van a ver, no está allá. Ni siquiera están sus huesos, nada. Y su lugar temporal. Pero sus almas van a un lugar que se llama el lugar de tormentos. Y siguen viviendo ahí, lugar temporal. Cuando el Señor establezca su trono, se va a resucitar el cuerpo que se une con el alma de la persona que está temporalmente en el lugar de tormento y se juntan. Viven de nuevo. Por eso dice, están de pie, resucitar. Vaya, pero esta es la resurrección. Si usted quiere lo cree, yo lo creo. La Biblia lo dice. ¿Y cuál es la garantía de que Cristo resucitó? Él es la primicia de los que durmieron. Él es la primicia del primogénito de los resucitados. Es el único que, ¿en qué sentido? Porque alguien va a decir, mire, que el Señor resucitó, como lo veíamos el otro día, a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín y resucitó a Lázaro. ¿Por qué dice que es el primogénito de los muertos si no fue el primero que resucitó? ¿En qué sentido es el primero? En que él resucitó para no volver a morir. Porque la hija de Lázaro resucitó, pero murió. El hijo de la viuda de Naín resucitó, pero murió. Y lo mismo Lázaro. Pero el único que volvió a vivir para no morir jamás es el Señor, el primogénito de los muertos. Ahora, esas personas van a estar ahí. Ambas cosas son temporales. El juicio eterno es el lago de fuego. Personas que han muerto sin Cristo están sufriendo en este momento, en un lugar que se llama Hades, donde va todo lo que es incorpóreo, lo que no es el cuerpo. Siguen viviendo eternamente, pero no está Satanás ahí. Satanás no le está infligiendo dolor, ellos están sufriendo por su remordimiento, porque no obedecieron al Señor. Y Satanás no va a estar afligiendo a nadie en el lago de fuego tampoco, él será uno de los condenados. Y él no está tampoco ahí todavía. Va a ser al final. Sé que hay mucho y a lo mejor no me he explicado bien, pero la única verdad que me gustaría que quedara en la mente de una persona no inconversa es esto: que usted no se saldrá con la suya, que usted va a tener que comparecer, todo ser humano. Cuando a nosotros nos da rabia, cuando a alguien no se le aplica la justicia porque tiene mucha plata, o al revés, no, hay que mirarle la vida, pobrecito, de dónde vino, mira, no. Bajémosle la... No. Y termino con esta frase. ¿Se fijaron que dice los grandes y pequeños? No es los adultos y los niños. La Biblia, los grandes son los poderosos. Hoy día los poderosos eluden la justicia, se ríen de la justicia, ¿o no? O tienen plata o tienen influencias. Aquí ninguno. No, Dios no es sobornable. Todos estos grandes hombres que uno ha conocido en la historia, ¿verdad? Poderosos, multimillonarios, ahí van a estar. Pero dicen los pequeños,
el vecino de al lado, ese que vivió, pasó por esta vida, pecó solito, afectó a su familia y unos pocos más, y nadie sabe de él. Ese también va a estar. El poderoso, el que con su vida y su pecado influenció a muchos en el mundo delante de Dios. Y uno dice, sí, amén, lo merece. Sí, pero el que pecó tranquilito, ese que dijo, no, yo de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa, y preocupado de mi familia, me tomaba unos traguitos tranquilos, no hacía mal a nadie, pero nunca se convirtió. También. Y no será eximido. Aquí no se eximirá nadie. El juicio será total. Y todos los que estén ahí no es para ver si son salvos o no, que quede súper claro, ¿eh? No es para revisar el caso de alguien, sino es para decirle, mira, tú estás sentenciado, aquí están las pruebas. Y tu castigo, porque habrá grados de castigos, es por esto. Yo sería injusto si a un gran pecador le diera el mismo grado de castigo a alguien que no pecó tanto. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Todos en el lago de fuego, pero habrá grados de castigo, unos sufrirán más que otros. En el cielo, todos en el cielo, pero habrá hermanos que gozarán más del cielo que nosotros. Yo sería injusto que a mí me diera más coronas que Pablo, por decirlo de alguna manera. O sí, Pablo, Pedro, los hermanos fieles. Y uno dice, no, están en el fiel, al lado de Pedro. Y no sé si estaremos tan cerca de ellos, no sé, estoy pensando, no sé cómo será el cielo, pero habrá grados de gloria en el cielo. ¿Cómo Dios va a tratar a un Hugo Villalobos igual que un hermano que ha dado su vida por el Señor, que no lo ha negado, que no se ha portado mal? Entonces así en el cielo va a haber grados de gloria, en el infierno habrá grados de castigo. Y esos grados están determinados por la forma en que usted vive. El Señor dijo que, y ahora sí termino, cuando predicó, dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Corazín no sabemos nada, prácticamente lo único que dice ahí, Mateo capítulo 11. Pero Betsaida fue una ciudad súper bendecida. Todos los apóstoles, entiendo, eran de Betsaida. El Señor hizo una multiplicación de los panes y los peces cerca de Betsaida. Sanó a un ciego cerca de Betsaida. Vieron muchas cosas, dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Porque si en Sodoma o Tiro y Sidón, dos ciudades que fueron castigadas por Dios, si hubieran hecho los milagros que ustedes fueron hechos, permanecerían hasta hoy. Pero ustedes van a recibir mayor condenación que ellos, paganos absolutos. ¿Y por qué? Porque a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Usted es más responsable que el borracho que no vino hoy día a reunión, o de la persona no siendo borracha que se quedó en la casa, prefirió viendo tele. Me dice, oye, pero mira, no vino a escuchar la palabra. Sí, pero usted vino y no se convirtió. Él no escuchó el mensaje que tú estás escuchando. Esa persona no lo escuchó. Usted es más responsable. Y por favor, no saque el pensamiento y la conclusión satánica. Y dice, sí, así, entonces si soy más responsable, entonces no vengo. Porque algunos, ese es un pensamiento satánico. Si por ir soy más responsable, entonces no voy. No, hágalo al revés. Soy responsable. Me convierto al Señor. No quiero seguir siendo responsable. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, muchas gracias por estos momentos de poder compartir de tu palabra. Nos estremece, nos conmueve y te damos gracias, Padre, por habernos salvado, por tener misericordia de nosotros, por haber enviado a tu Hijo. Pero oramos, Señor, fervientemente por quienes no son salvos. Ahí están los hermanos, los familiares de nuestros hermanos. Están los hijos, las hijas, los esposos, los seres queridos. Ayúdanos, Señor, a orar fervientemente por ellos, por su conversión. Dejamos esta reunión en tus manos y te damos gracias por todos y cada uno de los que ha venido. Y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.